El movimiento en el mercado de bonos del gobierno japonés a largo plazo no llegó con advertencias graduales, llegó como una ruptura. Cuando el rendimiento del bono japonés a 30 años subió hasta el 3,5%, marcó una fractura decisiva con una era definida por tipos de interés suprimidos y estabilidad diseñada artificialmente. Durante décadas, Japón había funcionado como el ancla del entorno global de bajos rendimientos, proporcionando la base sobre la cual los mercados financieros podían endeudarse a bajo costo y extender el riesgo hacia el resto del sistema. Esa base se resquebrajó en un solo movimiento. La importancia de este cambio no reside únicamente en el nivel numérico, sino en lo que representa a nivel estructural. Un rendimiento del 3,5% en un bono del gobierno japonés habría sido impensable durante los años en los que la política estaba diseñada para impedir cualquier subida de los rendimientos. Este movimiento indicó que los mecanismos que antes imponían tasas bajas ya no estaban bajo control. Los mercados estaban retomando el descubrimiento de precios, allí donde había sido deliberadamente sofocado. Este acontecimiento redefinió instantáneamente el panorama financiero global. Japón no era simplemente otro emisor soberano ajustándose a una mayor inflación o a una política más restrictiva. Era la principal fuente de capital ultra barato que había lubricado los mercados globales. Cuando sus rendimientos a largo plazo aumentaron bruscamente, quedó claro que el costo del dinero en el punto de origen había cambiado. Las implicaciones se extendieron mucho más allá de las fronteras japonesas. El final de la era del dinero gratis no se define por comunicados de los bancos centrales ni por cambios formales de política. Se define por momentos en los que los mercados se niegan a cooperar. La subida de los rendimientos representó precisamente ese momento. Mostró que los inversores exigían una compensación por el riesgo de duración que ya no podía suprimirse sin consecuencias. La estructura que había permitido a gobiernos, bancos y fondos de cobertura operar bajo la suposición de una liquidez infinita dejó de sostenerse. Este desarrollo no ocurrió de forma aislada. Puso en marcha una cadena de reacciones a través de divisas, bonos y posiciones apalancadas a nivel global. El aumento del rendimiento del bono japonés a 30 años fue la primera señal visible de que el sistema global construido sobre financiación barata estaba entrando en una fase de ajuste forzado. Lo que siguió no fue un debate de política, sino un desmantelamiento mecánico impulsado por la revalorización del riesgo en su punto de origen. La subida de los rendimientos en Japón tuvo una consecuencia inmediata y mecánica. Rompió el funcionamiento del llamado carry trade del yen. Durante años, este mecanismo había permitido a los actores financieros endeudarse en yenes a costos extremadamente bajos y utilizar ese capital para invertir en activos con mayores rendimientos en otras partes del mundo. No era una estrategia marginal. Se había convertido en uno de los pilares silenciosos de la liquidez global. El atractivo del carry trade dependía de una condición fundamental: que el costo de endeudarse en yenes permaneciera artificialmente bajo y estable. Mientras los rendimientos japoneses se mantenían cerca de cero, el riesgo parecía controlable. La subida del rendimiento del bono a 30 años hasta el 3,5% alteró esa ecuación de forma abrupta. De repente, el yen dejó de ser una fuente de financiación barata y predecible. Cuando el costo del dinero aumenta en la moneda de financiación, toda la estructura apalancada construida sobre ella se vuelve inestable. Las posiciones que antes parecían seguras empiezan a generar pérdidas no por el comportamiento de los activos comprados, sino por el encarecimiento del pasivo que las sostiene. El carry trade no se deshace por decisión estratégica, sino por presión financiera. Este cambio forzó a los participantes a reaccionar. El endeudamiento en yenes ya no ofrecía la ventaja que justificaba el riesgo. Para reducir exposición, los fondos y entidades comenzaron a deshacer posiciones financiadas con yen barato. No se trató de una reevaluación ideológica del mercado, sino de una respuesta obligada a un nuevo entorno de costos. La importancia de este proceso radica en su alcance. El carry trade del yen no estaba concentrado en un solo activo o región. Había alimentado posiciones en acciones estadounidenses, bonos y otros instrumentos financieros occidentales. Al encarecerse la financiación, la presión se transmitió directamente a esos mercados, creando una necesidad urgente de desapalancamiento. Así, la subida de los rendimientos japoneses no fue un fenómeno local. Actuó como el interruptor que inició el desmontaje de una fuente crítica de liquidez global. Al romperse el carry trade, el sistema comenzó a retirar el soporte invisible que había mantenido elevados los precios de numerosos activos financieros durante años. El desmantelamiento del carry trade no se quedó en el plano teórico. Se tradujo rápidamente en ventas forzadas de activos que habían sido adquiridos utilizando financiación barata en yenes. A medida que el costo de esa financiación aumentaba,
Los fondos de cobertura se vieron obligados a reducir exposición para limitar pérdidas y cumplir con sus propios controles de riesgo. El desapalancamiento no fue gradual ni ordenado, fue reactivo. Las posiciones financiadas con yen barato incluían tanto acciones estadounidenses como bonos del Tesoro. Estos activos no estaban siendo vendidos porque sus perspectivas fundamentales hubieran cambiado, sino porque la estructura financiera que los sostenía se había vuelto insostenible. Cuando el pasivo se encarece de forma repentina, el activo deja de ser relevante. La prioridad pasa a ser la supervivencia de la posición, no su rentabilidad futura. Este proceso generó un efecto dominó. A medida que algunos participantes comenzaban a vender, los precios se ajustaban a la baja, lo que incrementaba la presión sobre otros actores con estructuras similares. El mercado dejó de moverse por convicción y comenzó a moverse por necesidad. Cada venta forzada añadía tensión a un sistema ya frágil. El desapalancamiento tiene una característica clave. No distingue entre activos buenos o malos. Todo aquello que puede venderse, se vende. En este contexto, los mercados estadounidenses se convirtieron en una fuente inmediata de liquidez. Las ventas no reflejaban una retirada estratégica de capital, sino una respuesta mecánica a la ruptura del modelo de financiación. A diferencia de correcciones impulsadas por sentimiento, este tipo de ajuste tiende a amplificarse. La presión no disminuye hasta que las posiciones apalancadas se reducen de forma significativa. Mientras el costo del dinero siga siendo elevado, la necesidad de vender persiste. El resultado es un mercado dominado por flujos de salida, no por valoración. Este desapalancamiento forzado sentó las bases de lo que se describió como un margin call global. No se trató de una llamada literal desde una sola institución, sino de una señal sistémica. El aumento de los rendimientos en Japón había activado un mecanismo que obligaba a reducir riesgo en múltiples mercados al mismo tiempo, revelando cuán interconectado y dependiente del crédito barato se había vuelto el sistema financiero global. La presión no terminó con las ventas de activos financiados en yenes. A medida que el desapalancamiento avanzaba, surgió un vacío más profundo en el corazón del mercado financiero global, el mercado de deuda estadounidense. Durante años, los fondos de pensiones japoneses habían sido compradores estructurales de bonos del Tesoro de Estados Unidos, atraídos por rendimientos superiores a los domésticos en un entorno de tipos artificialmente bajos en Japón. Ese flujo había proporcionado una fuente estable y predecible de demanda. La subida de los rendimientos en Japón alteró ese equilibrio. Con tasas domésticas ahora más atractivas, la lógica de mantener capital invertido en deuda extranjera comenzó a desaparecer. Para muchos de estos grandes inversores institucionales, repatriar capital dejó de ser una opción secundaria y pasó a ser una decisión racional. El dinero que antes fluía hacia el mercado estadounidense empezó a regresar a casa. Este cambio creó un vacío inmediato. La venta de bonos del Tesoro por parte de compradores tradicionales no fue compensada automáticamente por nuevos participantes. La demanda, que durante años había sido asumida como permanente, resultó ser condicional. Cuando esa condición cambió, la ausencia se hizo visible en forma de presión adicional sobre los precios de la deuda y al alza sobre los rendimientos. La importancia de este proceso radica en su escala. Los fondos de pensiones japoneses no eran actores marginales, sino pilares silenciosos del mercado de deuda estadounidense. Su retirada no solo afectó a los precios, sino a la percepción de estabilidad del propio sistema. Un mercado que depende de compradores extranjeros constantes se vuelve vulnerable cuando esos compradores cambian de prioridades. Este vacío de demanda planteó una pregunta incómoda. Si los grandes tenedores extranjeros se retiran, ¿quién absorbe el exceso de deuda? La respuesta implícita apuntaba hacia las autoridades monetarias. La repatriación de capital desde Estados Unidos hacia Japón no solo redujo la liquidez disponible, sino que expuso la fragilidad de un mercado que había funcionado bajo la suposición de una demanda externa inagotable. Así, el ajuste iniciado por los rendimientos japoneses se extendió más allá de los mercados de riesgo. Alcanzó el núcleo del sistema financiero, donde la estabilidad depende de flujos constantes y previsibles. Cuando esos flujos se interrumpen, el sistema no se adapta suavemente, se enfrenta a la necesidad de intervención, revelando hasta qué punto la normalidad había sido sostenida por condiciones extraordinarias. La aparición de ese vacío en la demanda de deuda estadounidense colocó a la Reserva Federal frente a un dilema estructural. Cuando los compradores tradicionales se retiran y el volumen de emisión continúa, el mercado no puede mantenerse en equilibrio por sí solo. En ese contexto, la autoridad monetaria se convierte, no por elección ideológica, sino por necesidad operativa, en el comprador de último recurso. La función de la Reserva Federal en este escenario no es estabilizar precios de activos, sino garantizar que el mercado de deuda siga funcionando. Si los bonos no encuentran comprador, los rendimientos suben de forma desordenada, elevando el costo de financiación para todo el sistema.
Para evitar ese resultado, la única herramienta disponible es la creación de nueva liquidez destinada a absorber la oferta que el mercado ya no puede digerir. Este proceso implica una forma de monetización de la deuda. El Banco Central compra bonos utilizando dinero creado ex nihilo, sustituyendo la demanda privada que ha desaparecido. Aunque el objetivo declarado sea la estabilidad, el efecto real es la expansión del balance y la dilución del valor de la moneda. La alternativa, permitir que los rendimientos suban libremente, supondría un ajuste demasiado abrupto para un sistema altamente endeudado. En este punto emerge la posibilidad del control de la curva de rendimientos. Cuando las compras puntuales ya no son suficientes para contener las tensiones, el Banco Central puede verse obligado a fijar niveles máximos de rendimiento y defenderlos de forma explícita. El control de la curva no es una política preventiva, sino una respuesta a la pérdida de control del mercado sobre sí mismo. La adopción de este enfoque refleja una prioridad clara: la estabilidad financiera por encima de cualquier otro objetivo. En un entorno donde la deuda es masiva y los flujos de capital se han vuelto inestables, permitir que los rendimientos se ajusten libremente puede desencadenar una crisis sistémica. La intervención se convierte entonces en una condición para la continuidad del sistema, no en una opción discrecional. Así, la retirada de compradores extranjeros y el aumento de los rendimientos no conducen a un mercado más disciplinado, sino a una mayor dependencia de la autoridad monetaria. El sistema pasa de estar sostenido por la demanda privada a estar sostenido por la creación de dinero. Este cambio no resuelve las tensiones subyacentes, las traslada al balance del Banco Central, donde permanecen latentes. El problema no se limita al mercado de bonos soberanos. Bajo la superficie, el sistema financiero global está atravesado por un volumen masivo de contratos derivados vinculados a los tipos de interés. Estos instrumentos, utilizados para cubrir riesgos o amplificar rendimientos, forman un mercado cuyo tamaño alcanza cifras que superan con creces la economía real. Su funcionamiento depende de una condición crítica: que los movimientos de los rendimientos sean graduales y controlables. Cuando los tipos de interés suben de forma brusca y coordinada, esa condición desaparece. Los contratos de swaps de tipos, diseñados para intercambiar pagos fijos por variables, comienzan a generar pérdidas significativas para una de las partes. Lo que en apariencia es una herramienta de cobertura se transforma en una fuente de estrés sistémico. Las variaciones en los rendimientos no solo afectan al valor de los bonos, sino a la integridad de los balances bancarios. La magnitud del riesgo reside en la interconexión. Los grandes bancos no mantienen estas exposiciones de forma aislada. Están enlazados entre sí a través de cadenas de contratos, donde el incumplimiento de una contraparte puede propagarse rápidamente. A medida que los rendimientos globales aumentan, las exigencias de garantías se incrementan, drenando liquidez y presionando a las instituciones más expuestas. Este entorno crea vulnerabilidades difíciles de contener. Las pérdidas no siempre se manifiestan de inmediato en los estados financieros, pero erosionan la capacidad de las entidades para operar con normalidad. Un aumento sostenido de los rendimientos puede abrir brechas en los balances que obliguen a ventas de emergencia o a solicitar apoyo externo. El riesgo no es teórico. Es una consecuencia directa de la escala del mercado de derivados. Lo más preocupante es que este sistema fue construido bajo la premisa de tipos bajos y estables. Cuando esa premisa se rompe, los modelos dejan de ser fiables. Las correlaciones cambian, las coberturas fallan y la confianza entre contrapartes se debilita. En ese punto, el problema deja de ser individual y se convierte en colectivo. Así, la subida de los rendimientos no amenaza solo a los tenedores de bonos, amenaza a la arquitectura financiera que se apoya en derivados para gestionar el riesgo. Cuando el costo del dinero aumenta en todos los niveles, las tensiones se multiplican en un sistema que fue diseñado para un entorno que ya no existe. La acumulación de tensiones en el mercado de derivados crea un escenario propicio para la propagación del riesgo a todo el sistema bancario. Cuando las pérdidas se concentran y la liquidez se reduce, incluso instituciones que aparentan solidez pueden verse atrapadas. La confianza, que sostiene el funcionamiento diario del sistema financiero, comienza a deteriorarse cuando las contrapartes dudan de la capacidad de pago de quienes tienen enfrente. En este contexto, la estabilidad financiera pasa a ser la prioridad dominante. Los bancos centrales se enfrentan a una elección limitada: permitir que el ajuste continúe y aceptar el riesgo de quiebras en cadena, o intervenir para contener el daño. Históricamente, cuando la presión alcanza este nivel, la lucha contra la inflación se vuelve secundaria. La preservación del sistema ocupa el primer lugar. La posibilidad de contagio bancario no surge de un único evento, sino de la acumulación de desequilibrios. A medida que los rendimientos suben y los derivados amplifican las pérdidas, las entidades se ven obligadas a reforzar balances, reducir crédito y conservar liquidez. Estas acciones defensivas, tomadas de forma simultánea,
restringen el flujo financiero y agravan la desaceleración. Ante este escenario, la respuesta esperada de las autoridades monetarias es el alivio. La reducción de tasas o la reactivación de programas de compra de activos se convierten en herramientas para frenar la espiral. No se trata de estimular el crecimiento, sino de evitar una ruptura sistémica. El mensaje implícito es claro. La estabilidad del sistema tiene prioridad sobre el valor de la moneda. Este giro de política refleja una realidad incómoda. El sistema financiero moderno no está diseñado para soportar periodos prolongados de tasas elevadas. Su estructura, altamente apalancada y dependiente de la liquidez, requiere intervención cuando las condiciones se tensan demasiado. La intervención no elimina los problemas de fondo, pero gana tiempo. Así, el riesgo de contagio bancario actúa como un punto de inflexión. Obliga a los bancos centrales a abandonar posturas restrictivas y a reintroducir medidas expansivas. Lo que comenzó como una subida de rendimientos en Japón termina influyendo en decisiones globales, demostrando hasta qué punto el sistema está interconectado y vulnerable a cambios en el costo del dinero. La respuesta de los bancos centrales frente a este tipo de estrés tiene un efecto predecible sobre el comportamiento del capital. Cuando la prioridad pasa de contener la inflación a sostener la estabilidad financiera, la creación de liquidez vuelve a ocupar el centro de la política monetaria. Este cambio no se anuncia como una estrategia de estímulo, sino como una medida de contención, pero sus consecuencias son las mismas: más dinero persiguiendo menos activos confiables. En ese entorno, los activos financieros basados en promesas empiezan a perder atractivo relativo. Bonos, instrumentos derivados y otros productos de papel dependen de la solvencia de las contrapartes y del correcto funcionamiento del sistema. Cuando ese sistema muestra señales de fragilidad, el capital busca alternativas que no requieran intermediarios para preservar valor. El movimiento no es ideológico, sino defensivo. La represión financiera, caracterizada por tasas artificialmente contenidas y compras masivas de activos por parte de los bancos centrales, empuja a los inversores a aceptar rendimientos reales negativos. Esta dinámica penaliza el ahorro en instrumentos tradicionales y acelera la rotación hacia activos que no pueden ser creados por decreto. No se trata de maximizar beneficios, sino de minimizar riesgo sistémico. En este contexto, el desplazamiento del capital ocurre de forma gradual pero persistente. Cada intervención destinada a estabilizar el sistema refuerza la percepción de que el valor del dinero fiduciario está subordinado a la supervivencia del sistema financiero. Esa percepción modifica los incentivos y redefine qué se considera un refugio. La transición desde activos de papel hacia activos tangibles no responde a una moda ni a una narrativa especulativa. Es la consecuencia lógica de un entorno donde la liquidez se expande para absorber pérdidas y donde la confianza en las estructuras financieras se ve comprometida. El capital se reubica allí, donde el riesgo de contraparte es mínimo o inexistente. En ese desplazamiento del capital hacia activos tangibles, la plata ocupa un lugar particular. A diferencia de los instrumentos financieros, no depende de la promesa de pago de ninguna institución. Su valor no está ligado al equilibrio de un balance ni a la solvencia de un intermediario. En un entorno de inestabilidad bancaria, esa ausencia de riesgo de contraparte se convierte en su principal atributo. La combinación de represión financiera y expansión monetaria crea las condiciones para una reevaluación profunda de los metales preciosos. A medida que los bancos centrales priorizan la estabilidad del sistema y recurren a la impresión de dinero, el atractivo relativo de los activos físicos aumenta. La plata, por su menor tamaño de mercado, tiende a reflejar estos flujos de forma más intensa cuando la liquidez vuelve a expandirse. Las proyecciones de precios elevados para la plata se apoyan en esta relación histórica entre inyecciones de liquidez y comportamiento de los metales. No se presentan como predicciones aisladas, sino como escenarios derivados de políticas que ya han sido aplicadas en ciclos anteriores. En un contexto de nuevas intervenciones monetarias, la presión sobre los activos duros se intensifica. La preferencia por la posesión física responde a la misma lógica. En un escenario de estrés bancario, la exposición a intermediarios introduce un riesgo adicional que muchos buscan evitar. Mantener plata física elimina esa dependencia y reduce la vulnerabilidad frente a interrupciones del sistema financiero. No es una cuestión de conveniencia, sino de estructura. Este enfoque no se basa en anticipar un resultado específico, sino en reconocer un patrón. Cuando la estabilidad del sistema requiere expansión monetaria, los activos que no pueden ser creados a voluntad adquieren relevancia estratégica. La plata se sitúa en ese espacio como una alternativa frente a un entorno donde las soluciones pasan, una vez más, por la creación de dinero. Con ello se cierra el ciclo iniciado por la subida de los rendimientos en Japón. Lo que comenzó como un ajuste en el costo del dinero se extendió, a través del apalancamiento,
los mercados de deuda, los derivados y la banca, hasta influir en la asignación final del capital. El proceso no redefine solo los precios, sino las prioridades de un sistema que responde a la tensión revelando sus límites.